Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Andrés Ariza, soy psicólogo terapeuta de la Fundación Fundar. Como ya saben, estamos generando estos espacios en reemplazo de las reuniones de familia por tema de pandemia, algo que estamos aprovechando y la gente también le ha servido mucho esta herramienta porque no solamente es la conferencia que se edita en el día, sino que todas las charlas quedan ahí dispuestas en la página para que las vean cuando o las repitan para cuando lo necesiten. Entonces, digamos que hoy vamos a trabajar algo que hace días no tocamos, que es el tema de la enfermedad adictiva como tal. ¿M? Para los que ya vienen trabajando hace días con nosotros, saben que venimos trabajando el tema de la codependencia, ¿sí? Como el cambio necesario que tiene que asumir la familia para ayudar a su familiar, para ayudarse a sí mismo y ayudar a su familiar a salir adelante de la problemática de la adicción. Pero digamos que también a veces es necesario que ustedes sepan las características de la enfermedad adictiva, lo que padece la persona la que ustedes están ayudando y, y comprender un poco, ¿no? Así como dice coloquialmente, hay que estudiar al enemigo y tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces hoy vamos a dejar un poquito de lado los temas que nos venía trabajando la doctora Alessandra sobre los síntomas y las características de la conducta codependiente. De todos modos, de alguna manera vamos a comprender que la conducta codependiente y la conducta adictiva son en el fondo, el trasfondo es algo muy similar, de hecho tienen como los mismos rasgos. Yo podría asegurar que no todos los codependientes consumen sustancias psicoactivas, pero todos los que consumen sustancias psicoactivas tienen rasgos codependientes. O sea que en últimas lo que quiero decir con esto es que todo lo que nos han explicado, sobre todo la doctora Alessandra en los temas anteriores, tienen que ver que esos rasgos, esos mismos rasgos también los tienen nuestros usuarios. Lo único es que de alguna manera ellos aprendieron a evadir su realidad a través de alguna sustancia. ¿Sí? Así como entendimos que el codependiente hace algo similar, evade su responsabilidad, su mirada interna a través de centrar la atención en la conducta de la otra persona que está consumiendo. ¿Sí? Es como el juego codependiente adicción. Entonces, pero hoy les voy a explicar algo un poco, sobre todo también haciendo como énfasis en que hay muchas familias nuevas, en qué consiste la enfermedad. Y para eso, digamos que voy a usar un modelo antiguo, un modelo viejo, porque ya hay como algunos paradigmas que han cambiado, pero digamos que es un modelo muy simple que nos permite entender como muy prácticamente lo que es el problema del consumo. ¿Sí? ¿Por qué es una enfermedad? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los rasgos del codependiente? ¿Y cómo empieza a operar el consumo en estas personas? En últimas, ¿por qué se nos enferman? Entonces eso es importante entender. ¿Sí? También porque la única alternativa de recuperación que tienen los adictos es que no pueden volver a consumir ningún tipo de sustancias. Entonces, para eso voy a usar dos cosas. Un modelo antiguo y voy a aprovechar la situación que estamos viviendo con el coronavirus. ¿Sí? Esto es una enfermedad biopsicosocial. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra biopsicosocial? Que no es una enfermedad un poco diferente a las otras enfermedades que de alguna manera tienen una repercusión solamente en el área física. Obviamente eso también afecta lo psicológico y el estado de ánimo y la dinámica de las personas. Pero la enfermedad adictiva tiene algo, digamos, un poco más complejo porque es que afecta directamente las tres áreas de la persona. Entonces, biológica porque afecta todo el organismo físico de la persona, o sea, los pulmones, el cerebro, los neurotransmisores, la garganta, el hígado, el páncreas, bueno, una cantidad de más de 200 enfermedades relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Biopsico afecta la psiqui, ¿sí? ¿Sí? Entonces, todo el componente psíquico de las personas, lo que pensamos, lo que creemos, lo que pensamos de nosotros mismos, de los demás, del mundo, sí, hay muchos trastornos mentales relacionados con el consumo de sustancias, están los trastornos del estado de ánimo,
alteraciones de la personalidad, los trastornos psicóticos, esquizofrenias y este tipo de cosas. La depresión, la ansiedad, bueno, ¿sí? Y social porque afecta socialmente, o sea, la persona adicta afecta su entorno social, empezando por la familia, ¿sí? El entorno laboral y cualquier contexto se empieza a ver afectado por con la conducta adictiva. Entonces, desde ese punto de vista, decimos que es una enfermedad biopsicosocial, o sea, el término más simple de salud es el bienestar en lo físico, en lo emocional, en lo psíquico y en lo social. Ese es el término más simple de salud. A veces cuando hablamos de salud la gente piensa que es ausencia de enfermedad, pero no es ausencia de enfermedad. Es el estado completo de bienestar, tanto en lo físico, tanto en lo psicológico, como en el entorno social. Entonces date cuenta, la enfermedad adictiva es un estado de malestar, tanto en lo físico, tanto en lo psicológico y también tanto en el entorno social. Entonces sabemos todos cómo es el entorno, el clima emocional de una familia donde hay una persona alcohólica o drogadicta afectando la vida de todos, ¿sí? Bueno, entonces desde ese punto de vista empezamos a contextualizar la enfermedad. También vamos a entender una cosa, miren. Pensemos en el coronavirus. Para que haya una enfermedad tienen que haber tres componentes, ¿sí? El primero, no pueden haber dos, tienen que estar los tres, ¿sí? Si hay dos y falta uno, cualquiera sea el que falte, digamos que no hay condiciones para que se dé la enfermedad. Entonces, lo primero es el virus, ¿cierto? Entonces, el virus está ahí. Digamos que pensemos en esta situación que estamos viviendo. El medio ambiente propicio, entonces nos dicen que no cojamos las barras, que a 2 metros de distancia, porque el virus se esparce en el aire y contagia a otras personas, que no nos toquemos los oídos, los ojos, no cojamos monedas, bueno, en fin, hay un medio ambiente propicio para que el virus se propague y se desplace para contagiar a las personas, ¿sí? Y faltaría, lo importante es quién se enferme. ¿Sí? Entonces también sabemos que todos son potencialmente posibles de enfermedad, de adquirir este virus, pero hay unas personas que son más propensas que otras a enfermarse. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues digamos que si hablamos de la pandemia que estamos viviendo, entonces hablamos que las personas mayores de edad o que tienen unas comorbilidades con otras enfermedades como hipertensión, diabetes y este tipo de cosas. O sea que las personas que se enferman de la adicción son personas que tienen unas condiciones que predisponen para ser adictas, ¿sí? Entonces, si decimos que el virus está ahí, entonces pensemos que el virus son las sustancias psicoactivas, o sea, cualquier sustancia que entre al organismo altere su psiquis y altere su comportamiento. ¿Sí? Cualquier sustancia, no tiene que ser ilegal, ¿sí? ¿Sí? Porque a veces hablamos de drogas y drogas es el término como menos práctico para entender el problema, porque estamos hablando de cualquier sustancia, sea líquida, gaseosa, en polvo, en ramita, en pepa, inhalada, como sea, cualquier sustancia que entra al organismo y altere psíquicamente y comportamentalmente a la persona. Sí, la percepción, sus estados de ánimo, ¿sí? Su, su, su visión de la vida, de sí mismo, su realidad a la que lo puede llevar. Entonces, cualquier sustancia que entre al organismo entra al sistema nervioso central y altera. Esa es una sustancia. Sin embargo, hay un término más común, digamos que más común, no más acertado, que es el término alterador del estado de ánimo, ¿sí? Porque bueno, de todos algunos de alguna manera aquí sabemos que también hay adicción a algunas actividades que no necesariamente son sustancias, ¿sí? Como la ludopatía, el juego, ahorita se habla del videojuegos y de la tecnología como adicción, el sexo, las compras adictivas, y hemos entendido los que han seguido las, las reuniones que de alguna manera también hay adicción a las personas, que es lo que llamamos de alguna manera las codependencias. Bueno, entonces están esos dos componentes. Está el componente del virus, que es las sustancias y los alteradores del estado de ánimo. Ahora vamos al ambiente propicio,
¿sí? Entonces decíamos que el virus del coronavirus se desplaza en el aire y contamina a las personas que estén cerca, o si alguien estornuda, entonces se van partículas y se desplazan en el aire y contaminan. Hay un ambiente propicio para el consumo de sustancias. Entonces, vamos a mirar qué es esto en el campo de esta enfermedad adictiva. Hagamos este ejercicio. Pensemos en la primera vez que nosotros, porque yo creo que aquí todos los que me están escuchando, de pronto habrán unas contadas excepciones, han probado alcohol alguna vez en su vida. ¿Sí? Un vinito, una cervecita o algo. Algo han tenido que probar. La mayoría de las personas, diría que no todas, de pronto la embarro diciendo que todas. ¿Eh? Entonces, pensemos cuándo fue la primera vez en nuestra vida que nuestro organismo se puso en contacto con el alcohol. ¿Ya pensamos? ¿Dónde fue eso? Estoy casi seguro que la mayoría de las personas, cuando pensaron y se acordaron, fue en la casa, en la misma familia. O sea que ya en la casa, en la misma familia, muy seguramente, por ahí en un bautizo, cuando eran chiquitos, que se les robaron los cunchitos de cerveza a los tíos y se fueron por ahí, se escondieron debajo de una mesa y se los tomaron. Esa fue la primera vez que el organismo se puso en contacto con una sustancia y sintió los estados que alteran, o sea, se percibió la sensación producto de haber ingerido algún tipo de sustancias. Esa es la primera vez que la persona consume drogas y eso es muy importante porque ya el cerebro es una máquina muy poderosa y aprende que hay algo que al consumirlo me hace sentir de determinada manera. Así la persona no lo vuelve a hacer en años, pero ya lo sabe el cerebro. ¿Sí? Entonces, partimos que en la casa, partimos que en las rumbas, que en los partidos, que en el parque, que en las discotecas, que en la tienda, en la droguería hay sustancias psicoactivas, que en una festejación familiar, que en el cumpleaños, que en el bautizo, que cuando juega la selección, que cuando hay fiestas en el pueblo, que cuando es sábado, que cuando está haciendo calor, que cuando está haciendo frío, en fin, sí, hay un ambiente propicio para consumir sustancias psicoactivas en el colegio, en la universidad, siempre hay un ambiente propicio, o sea, el ambiente propicio está ahí, no hay nada que hacer, ¿sí? En la misma familia. Sí, pero hay un contexto externo más amplio donde hay un consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el tema del consumo como les decía, de sustancias psicoactivas es algo más profundo, ¿no? Más complejo, pero digamos que esta explicación nos sirve para entender un poco el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué nos faltaría? Está el virus, está el medio ambiente, faltaría la persona propensa, ¿sí? Yo podría decirte que potencialmente todas las personas somos propensas a adquirir la enfermedad de la adicción. Lo que pasa es que hay personas que son más predisponentes a otras. ¿Mm? El simplemente hecho de ser adolescente o preadolescente ya tiene unas características que lo hace de riesgo para contraer una adicción, ¿no? O las mismas características que en sí ser adolescente se presenta o tiene el joven a esa edad, ¿sí? La misma inmadurez, la misma necesidad de aprobación y todo este tipo de cosas, ¿sí? Pero hay unos componentes internos que tienen mucho que ver con la conducta adictiva. Bueno, entonces vamos ahora sí a hablar un poco del sujeto propenso, ¿sí? La persona propensa a caer en la adicción, ¿sí? A que pruebe la sustancia y le quede gustando, en otras palabras, ¿sí? Porque hay muchas personas que en algún momento de su vida han probado algún tipo de sustancias y simplemente dicen, no, esto no es para mí. No, no lo necesito para ser feliz. El adicto, el que es propenso a ser adicto, queda como enamorado. Sí, como que queda en su mente rondando, oiga, ¿cuándo lo voy a volver a hacer? Eso me gustó. Y posiblemente al otro día o a la semana o al mes está buscando otra vez la oportunidad para hacerlo. ¿Mm? ¿Sí? Se está dejando de gastar las empanaditas que le dan, la platica que le dan para las 11 de comerse su empanadita para estar ahorrando para comprar marihuana el sábado con los amigos. O sea, ya su cerebro empieza a planear a futuro la siguiente dosis. O sea, eso quiere decir que algo está pasando internamente en la persona que hace que ya como que haya una tendencia desde el comienzo a buscar las sustancias como una alternativa para sentirse bien, en últimas. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos de los rasgos
que hacen que una persona sea propensa. Bueno, tenemos que hablar otra cosa. La predisposición biológica, ¿sí? Genética a la adicción. Ya hay investigaciones que sustentan eso. ¿Sí? La adicción se transmite, se predispone a través de condiciones genéticas heredadas de un padre o un abuelo a un hijo. ¿Mm? O sea, hay una predisposición física. Sí, que eso de alguna manera no hay formas de intervenirlo, ni hay una total claridad, pero digamos que ya sabemos que eso existe. ¿Sí? Entonces ahí no podemos hacer nada de alguna manera. Lo único que si la persona es propensa desde lo físico, es mejor que no consuma porque se va a volver compulsivo o perder el control. Bueno, pero si hay unos rasgos de personalidad que hacen que las personas sean muy propensas. ¿Por qué? Porque esos rasgos de personalidad generan en la persona una sensación de malestar interior. ¿Sí? Y ese malestar interior es el que hace que la persona cree predispuesta a que cuando pruebe algo le quede gustando mucho. Por dos razones, ¿sí? Porque para la supervivencia nuestros cerebros, inclusive los cerebros de los animales, están diseñados precisamente para eso. ¿Sí? Para buscar satisfacer las necesidades primarias para la supervivencia. Y esas necesidades primarias, si nos damos cuenta, se satisfacen a través de actividades que son placenteras para el organismo. Sí, son actividades placenteras y eso funciona en una parte del cerebro donde se satisfacen esas necesidades y donde está todo el sistema emocional y motivacional y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Comer, dormir, saciar la sed, procrear, abrigarse del frío, ¿sí? Eso son necesidades básicas y si nos damos cuenta, de alguna manera la actividad es placentera, comer es rico, abrigarse es rico, tomarse un vaso de agua frío después de un partido de fútbol es algo delicioso, o sea, es una actividad placentera, ¿sí? El cerebro en su momento dice, ya es suficiente, ya está satisfecho, para. Esa es la señal que hace el cerebro. Todo eso, pues eso tiene una explicación bioquímica, ¿no? Si estuviéramos aquí hablando con un neurólogo, un psiquiatra, nos podría hablar de esto mismo, no desde las conductas, sino desde los procesos bioquímicos que suceden en el cerebro, ¿sí? Y por el otro lado, también tenemos unas respuestas de lucha y de evitación que no son placenteras, ¿sí? El miedo y la lucha, que de ahí es donde se desprende la ira y los temores, las ansiedades, ¿sí? Cuando percibimos en nuestro ambiente una amenaza de peligro, por ejemplo, si la persona va por la selva y ve una fiera que se le manda encima, pues inmediatamente hay una respuesta muy incómoda, pero muy instantánea que hace que el organismo se suba a un árbol, que uno se suba a un árbol y no se dé ni siquiera cuenta que hora se subió, pero eso es necesario para salvar la vida. Y así funcionamos para la supervivencia. Entonces, el problema de las sustancias psicoactivas es que al principio digamos que eso es lo grave, ¿sí? Por eso es que no son un juego, que al principio las sustancias psicoactivas hacen algo que nada en el mundo de alguna manera logra tan fácilmente, o no lo logra por lo menos, digamos, inicialmente no identifico algo que pueda hacer lo mismo que hacen las sustancias psicoactivas. Que ustedes se preguntarán qué, si es que hacen las dos cosas al mismo tiempo. O sea, por un lado, producen unas sensaciones agradables porque actúan en esa misma parte del cerebro donde se satisfacen las sensaciones básicas, las necesidades básicas, y la sensación que producen los primeros efectos de la sustancia en las personas es agradable. Imagínense un adolescente, ¿sí? Experimentando una sensación agradable y novedosa, ¿sí? Y por otro lado, la misma sustancia puede anestesiar sensaciones desagradables. Entonces, eso es un problema porque hace las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pues como rabia contenida, como baja autoestima, como temor a la crítica, bueno, cualquier cosa de esas, ¿sí? La persona es tímida para hablar y se da cuenta que con unos aguardientes es capaz de ir a conquistar a una chica en una reunión. Entonces, ahí hay un gancho demasiado fuerte para las sustancias psicoactivas. Además que como empiezan en la adolescencia, eso está reforzado por un contexto social donde hay validación, donde hay aceptación, donde hay música, donde hay baile, donde hay una cantidad de circunstancias que digamos que hacen que los primeros consumos queden muy bien condicionados. Entonces eso es un problema. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que
el individuo puede de alguna manera anestesiar con las sustancias. Entonces lo primero que podemos ver, que esto no es nuevo, esto ya nos lo ha explicado la doctora Alessandra, el tema de la baja autoestima. O sea, las personas en nuestra cultura desarrollamos conceptos de autoestima errados. Sí, ella nos explicaba que había unas autoestimas externas y resulta que por lo general muy pocas personas tenemos una buena autoestima o tienen una buena autoestima, porque a mí también me ha tocado luchar con eso y trabajar mucho mi autoestima, ¿sí? Entonces la autoestima es una sensación interna de que uno es valioso, ¿sí? Entonces las personas a veces, los jóvenes, los adolescentes sufren mucho con eso, ¿sí? Crecen con la sensación de que no son lo suficientemente buenos, de que no son lo bastante para satisfacer a los demás y para lograr cosas, de que no son importantes. Bueno, y como sabemos, de alguna manera todo eso es como el resultado de esas pautas de crianza, de esas condiciones en que nos ha tocado crecer. Sí, entonces hay una baja autoestima, ¿sí? Eso es un componente muy importante. Por lo tanto, también hay un componente muy bajo a la frustración, ¿sí? Una tolerancia muy baja a la frustración. O sea que cuando nos suceden cosas que no queremos, o cuando no nos pasa lo que queremos, cuando no conseguimos lo que queremos, sentimos una sensación muy desagradable de frustración que las personas no podemos manejar tan fácilmente. ¿Sí? Eso pasa sobre todo en contextos donde a las personas se les ha facilitado todo y se les ha dado gusto en todo. Mejor dicho, la gente consentida, ¿sí? ¿Sí? Que piden algo y ya los papás le están corriendo para traérselo, para satisfacerlo, para que no se sienta mal, que para que no sufra. Entonces, desde niño nos entrena muy poco en manejar esa sensación de la frustración. Sí, esto tiene mucho que ver como con haber crecido en un contexto donde hay normas, donde hay reglamentos, donde hay que hacer una tarea para poder tener un premio de ver televisión, cosas así son las que nos van entrenando poco a poco en manejar la frustración, cuando no se nos, se nos- no- cuando no nos satisfacen todo lo que queremos. Entonces es bueno también aprendernos a frustrar porque la vida más adelante nos van a pasar cosas que no queremos, cosas inclusive demasiado dolorosas como la muerte de un familiar, la pérdida de un empleo, cosas así. Y si no estamos, si no estamos de alguna manera entrenados para manejar esa sensación, vamos a generar un malestar interior. Ahora, estos rasgos uno los estoy explicando como uno por uno, pero en últimas eso es como una maraña de cosas, o sea, es como si fueran todos juntos, nos toca como dividirlos para poderlos explicar. Bueno, la otra, pues también una característica común en las personas que consumen es que tienen muchas dificultades para establecer límites y para seguir las normas, ¿sí? Y tienen muchos problemas con las figuras de autoridad. Se chocan, ¿sí? Tienen, digamos, poca disposición a aceptar las reglas sociales. ¿Por qué? Pues muy seguramente por alguna manera crecimos chocados con eso, ¿sí? Pero nos cuesta trabajo seguir límites, ¿sí? Como que estamos entrenados para hacer lo que queremos, no lo que debemos, sino lo que queremos, y eso es muy peligroso, ¿sí? Entonces, esa es otra característica de las personas que consumen, ¿sí? Una dificultad para manejar las emociones, ¿sí? Las emociones es una habilidad, ¿sí? Que uno se entrena desde niño en un ambiente propicio para desarrollarlas. Pero digamos que para nadie es un secreto que vivimos en una cultura donde nos cohíben expresarnos emocionalmente, ¿sí? Entonces crecemos sintiendo que las emociones son un peligro, ¿sí? Expresarlas, ¿sí? Porque no podíamos desde niños, ¿sí? Entonces, un ejemplo clásico que yo pongo siempre de eso es que a uno de niño le dicen no llore, no sea nena. O sea, como que de alguna manera ya le están diciendo que si tengo miedo, si expreso un sentimiento de miedo, de temor y me dan ganas de llorar, no lo puedo hacer porque significa que soy una nena. ¿M? Y date cuenta, eso está relacionado con la autoestima que voy desarrollando. Sí, el temor al fracaso y temor al éxito. O sea, pues, como tenemos baja autoestima, sí, como tenemos baja tolerancia a la frustración, como no sabemos manejar nuestras emociones, pues cuando nos vemos enfrentados a una situación de fracaso, pues no la podemos manejar muy adecuadamente. ¿M? Entonces, muy seguramente evitamos situaciones donde podamos exponernos a fracasar.
entonces nos volvemos evitativos de las responsabilidades y de los retos verdaderos de la vida. ¿M? O cuando la persona tiene un éxito, no lo sabe manejar. ¿M? Entonces es muy común, por ejemplo, ver en una persona adicta que empieza un negocio, ¿sí? Dice, papá, voy a poner un negocio, el papá hace la inversión y el negocio que vamos a apoyar a nuestro hijo, y que va a poner un negocio y que va a triunfar en la vida, y a los 15 días ya no lo abre. Como que arranca con un entusiasmo y de un momento a otro. O apenas se presenta la primera dificultad, el primer reto, ya no lo quiere seguir, ya lo abandona, ya lo deja botado. ¿Sí? Entonces son personalidades que no desarrollan como una constante motivacional para perseverar en las circunstancias de la vida. Eso es un concepto un poquito más profundo que se llama inteligencia emocional, que de pronto un día esto lo tocamos más a fondo, ¿sí? Por ahora me interesa que identifiquemos que hay unos rasgos específicos en las personas. ¿Sí? El egocentrismo, ¿sí? El egocentrismo es un generador de sufrimiento altísimo, ¿sí? Porque las personas egocéntricas quieren que todo gire alrededor de ellas, ¿sí? O sea, que la gente haga lo que yo quiera, a la hora que yo quiera, de la manera que yo quiera, en el momento que yo quiera y además ya, porque no tengo paciencia, ¿sí? Entonces, eso no es real, ¿sí? ¿Sí? Cuando la gente no gira alrededor de nosotros, pues entonces entramos en crisis, ¿sí? Sí, y ese es el egocentrismo, la persona demandante que quiere que todo el mundo le rinde pleitesía, pero él no le quiere rendir pleitesía a nadie. Sí, es como si de alguna manera pensara como en términos de su propia satisfacción. Entonces a veces hay estos rasgos en las personas egocéntricas. ¿Sí? Bueno, hay una que recoge como las anteriores, ¿no? Que es la hipersensibilidad. Sí, o sea, las personas, por lo general las personas propensas a desarrollar conductas adictivas decimos que son hipersensibles. ¿Qué quiere decir la palabra hiper? Demasiado, demasiado sensibles. O sea que el mundo les afecta demasiado. O sea que cuando tienen tristeza es tristeza, cuando tienen ira explotan. Bueno, cuando tienen culpa entonces están demasiado culposos, cuando tienen eh, dolor entonces están mal emocionalmente, entonces si reaccionan exageradamente ante cualquier circunstancia, entonces las emociones las llevan al límite, cuando están contentos, no es contentos, es demasiado eufóricos, ¿sí? Entonces como que reaccionan desproporcionadamente a cualquier evento. Esto pues obviamente es el resultado de las anteriores, ¿sí? Y de alguna manera, pues no, las emociones terminan manejándonos y manejando a las personas. No nosotros un control sobre las emociones, sino las emociones un control sobre nosotros. Entonces vamos por la vida ahí como veleritos con el timón roto, para donde nos lleve el viento. Sí. Bueno, yo lo digo a manera de chiste, ¿no? Porque de alguna manera, no, pues también la recuperación duele mucho. Bueno, pues, tenemos también que aprender a tomarla, a ir actuando, pero sabiéndola tomar. Yo digo, bueno, yo cuando digo esto digo, no, algunos, este rasgo sí es de algunos. Este que voy a decir es de algunos, no todos, ¿no? Pero por lo general los adictos son muy manipuladores. Manipuladores y mentirosos. ¿Sí? Claro, como tienen baja autoestima, tienden a exagerar las cosas, ¿sí? Si allá están en la tienda, entonces, bueno, en el parque, entonces uno dice que fuma marihuana, el otro tiene que decir que fuma tres, ¿sí? Y la misma adicción lo lleva a decir mentiras, ¿sí? Lo lleva a manipular, a conseguir plata, diciendo que es para una tarea, que es para comprar una cartulina, o cuando se endeudaron tienen que llegar a la casa y decir que no, que estaban en otro lado, en fin, se vuelven personas supremamente manipuladoras, además porque también tienen una gran dificultad para asumir las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Por todo el tema de la autoestima, por el miedo a la desaprobación y todo esto. ¿Sí? Entonces nos enredan, saben conseguir las cosas cuando los papás no están bien, entonces están peleando o son separados, entonces ellos saben cómo por aquí conseguir unas cosas y cómo por aquí conseguir otras. Todo lo que les facilite poder consumir y tener disposición y facilidades para el consumo.
Sí, a veces somos manipuladores desde antes, bueno, sí, pero muy seguramente con el consumo todas estas conductas se disparan, mentimos al jefe, ponemos a la mamá a llamar al jefe a decir que estamos enfermos, que estamos en urgencias, cuando hay mentiras que acabamos de llegar de una borrachera completa, o sea, todas esas son las cosas que pasan con los adictos. ¿M? Entonces, la manipulación y la mentira, solamente en algunos, ¿no? Y bueno, hay una que de alguna manera yo pienso que también recoge las anteriores, ¿sí? Que es el miedo. El miedo es una condición de sufrimiento. ¿Sí? El miedo es como lo opuesto al amor, ¿sí? El miedo es un instinto de supervivencia, como les explicaba al principio, ante una situación real de peligro. ¿Sí? Pero resulta que como seres humanos y seres sociales y como no tenemos autoestima, empezamos a desarrollar unos miedos que nos manejan la vida tremendamente. ¿Cuáles son estos miedos principales? Como miedo a la crítica, miedo a la desaprobación, miedo a que no nos acepten como somos, miedo a expresar lo que sentimos y pensamos, ¿sí? Ujú. Temor a no ser perfectos, ¿sí? Entonces estos miedos empiezan a manejar miedo al abandono, miedo a la soledad, estos miedos los identificamos mucho en los codependientes, date cuenta, por eso a veces no tomamos decisiones saludables cuando las tenemos que tomar. Entonces, el miedo, y sumémosle a esto que de alguna manera también todo esto puede ser el resultado de haber crecido o haber tenido experiencias de niño abrumadoras, ¿sí? ¿Sí? Haber crecido en un hogar violento, un abandono, una negligencia, hasta ser ha sido producto de víctimas de abuso sexual o de alguna condición de niños o la muerte de un familiar. O sea, tengamos traumas no resueltos. Entonces todas estas condiciones se juntan y entonces cuando uno crece y tiene esas condiciones y ya uno es adolescente, pues date cuenta que lo que tiene la persona es un malestar interior demasiado grande que no sabe cómo manejarlo y con ese malestar siente que se tiene que enfrentar al mundo. ¿Mm? Entonces aquí es donde viene y empieza como a desarrollarse la enfermedad adictiva. La persona tiene este malestar, prueba una sustancia y la sustancia inmediatamente y fácilmente le proporciona un alivio para este malestar por un ratico. 2 horas, 1 hora, bueno, dependiendo de la sustancia, dependiendo de lo que ya haya tomado. ¿Sí? Como le decía, el chico está en una fiesta, le da miedo hablar con la niña que le gusta y se da cuenta que se tomó unos aguardientes y esos aguardientes le quitan el miedo y le dan el valor para ir a hablar. ¿Mm? Entonces ahí es donde la sustancia empieza a jugar una función importante. O sea que la persona inicialmente descubre que le ayuda en muchos aspectos de la vida, ¿sí? Y no ve el peligro que esto conlleva a mediano plazo. O lo sabe, pero paga el precio que sea por vivir bien en el aquí y en el ahora. ¿Mm? Entonces, la persona prueba la sustancia, le produce un alivio a este malestar, pero cuando pasa el efecto de la sustancia, ¿qué vuelve? Pues vuelve otra vez el malestar. Sí, pero su cerebro, acuérdense que ya les expliqué, el cerebro ya aprendió. Entonces vuelve al malestar, la persona de alguna manera vuelve y busca la sustancia. Si es muy propenso, inmediatamente al otro día ya la está buscando, está llamando al amigo que le dio para decirle que le consiga más. O puede que en unos días después vuelva y otra vez en las condiciones para probar. O sea, a veces las personas lo prueban por curiosidad o por probarle a los amigos que es un berraco. O en el caso de las mujeres, estadísticamente lo dice así, ¿no? En el caso de las niñas, a veces lo hacen por amor. ¿Sí? ¿A qué me refiero por amor? Lo hacen inducidas por una persona de la cual están enamoradas. Eso dicen las estadísticas. ¿Sí? El caso de los hombres a veces es un poco diferente al caso de las mujeres en algunas cosas. ¿Sí? Entonces, eso sucede. ¿Sí? Entonces empieza a formarse como un ciclo. ¿Sí? Alivio, malestar, malestar vuelve, entonces la persona busca el alivio de la sustancia, después vuelve el malestar, y vuelve y busca la línea. Y como la persona la está embarrando y está dejando por estar consumiendo, está empezando a restarle importancia y atención a otras áreas de su vida, empiezan a aumentarse los problemas, empieza a perder materias en el colegio, a tener fallos en el trabajo, a gastarse platas que no tiene, a quedar mal con la familia. Y en fin, eso se va formando como una bolita de nieve, como una avalancha que empieza con una bolita de nieve pequeña, pero va cogiendo fuerza en el camino. Y
Por el contrario, las mismas consecuencias del mismo consumo pues generan más malestar, o sea que más necesidad de evadir la realidad. ¿Sí? En otras palabras, aquí tengo una definición muy bonita de adicción. Mira. Dice, la persona adicta espera encontrar una solución a su dilema existencial. Siente que la vida duele y quiere evitar ese dolor. Por otra parte, le gusta mucho el placer y quiere encontrar más de una manera fácil, fiable y rápida y repetible. Independientemente de la droga que se trate, la intención es evitar el dolor y aumentar el placer. Una definición muy bonita que saqué por ahí un texto. ¿Sí? Entonces, eso es. Sí, el alma nos duele, las personas adictas les duele el alma. ¿Sí? Antes de consumir, o sea, des en cuenta, las personas no se enferman porque consumen, sino consumen porque ya vienen enfermas. ¿De qué vienen enfermas? De las emociones, de la autoestima, de la baja, de la, del, del dolor de los traumas, de soledad, de sensación de vacío interior, de que su vida no tiene ningún propósito, y una cantidad de crisis internas que se manejan como resultado. O sea, rasgos son muchos, aquí les expliqué algunos, como los más comunes, ¿sí? Inclusive los más fáciles de explicar, ¿no? Porque hay unas cosas que a veces son un poco más profundas, ¿sí? Como el dolor allá interno emocional y la, la la falta de el haber perdido el contacto con el verdadero yo. Entonces empieza a haber un ciclo de consumo y ¿qué pasa? Como el cuerpo está buscando una sustancia que le hace producir un efecto cuando entra al organismo, resulta que con el tiempo el organismo se adapta a esta sustancia y con el tiempo la misma dosis ya no le produce el mismo efecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Pues empezar a consumir más, hacerlo más seguido, aumentar la dosis o empezar a experimentar con otras drogas más fuertes. ¿Mm? Esto ha cambiado mucho hoy en día porque hoy en día lo que uno se da cuenta es que los muchachos ya empiezan de una vez con drogas fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí en el mercado están los expendedores donde ya de una vez les están invitando a consumir sustancias que son demasiado fuertes, ¿sí? Como los ácidos, los tri, el tusi, todo eso, la cocaína, el bazuco, ¿sí? La marihuana dejó de ser una droga blanda, entre comillas, porque es una droga muy nociva, pero ya es una droga muy pesada, es una droga que le llaman creepy, donde ya ha sido procesada, donde genera mucha enfermedad mental y es muy peligrosa. Cualquier sustancia, si sea legal o ilegal, eso aquí no tiene nada que ver. ¿Sí? Sí, nos angustiamos que porque el niño está fumando marihuana, pero nos parece una berraquera que se haya emborrachado. Entonces ahí hay unas cosas que tenemos que replantear. Bueno, entonces se va generando la enfermedad adictiva. ¿Sí? Con el tiempo empieza a pasar otra cosa muy delicada. ¿Sí? Que la persona empieza a sentir síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Pues el síndrome de abstinencia es la sensación desagradable que tiene la persona, una sensación que puede ser física o psicológica o física y psicológica, también depende mucho de las sustancias, que es esa sensación desagradable, es el producto de que la persona en su organismo no tiene la sustancia. Y la única forma que entre comillas la persona tiene para quitarse esa sensación desagradable es volviendo a consumir. ¿Mm? Por eso es que uno ve que los adictos de alguna manera hacen locuras por conseguir una dosis de droga. ¿No? Vender una chaqueta, empeñar el sueldo, empeñar un reloj, bueno, cualquier cosa, pedir un préstamo anticipado, con tal de ir a quitarse esa sensación desagradable y esos deseos y esos impulsos de consumir sustancias psicoactivas. ¿Sí? Más adelante vamos a ampliar un poco los síntomas de la enfermedad como tal, ya cuando se da, de pronto en la siguiente sesión. Entonces, cuando hay síndrome de abstinencia, des en cuenta que la persona ya cambió la motivación para el consumo. Al principio consumía para sentirse chévere y feliz y ahí de ganancias secundarias se evadía de los problemas por un rato. Se le olvidaba la rabia con el papá o que tiene que ser responsable, se le quita esa sensación y se puede relajar. Eso pasa al principio, pero ya cuando hay síndrome de abstinencia, la persona ya no lo hace tanto para sentirse bien, sino que lo hace para no sentirse mal. Y ahí cambian mucho las cosas, date cuenta, ¿sí? Un ejemplo clásico de síndrome de abstinencia son las personas que han sido fumadoras
Y cuando toman la determinación de dejar de fumar, pues ese sufrimiento de los días siguientes de dejar de fumar, esa ansiedad y ese desespero. Sí, eso es síndrome de abstinencia. Así de sencillo, todas las sustancias producen síndrome de abstinencia, que en algunas sustancias es un poco diferente los síntomas al de otras, pero todas las sustancias en teoría producen síndrome de abstinencia, inclusive las sustancias, las adiciones que no son a sustancias, sino el, el juego, el sexo o las compras o otro tipo de sustancias, de actividades adictivas, también generan un tipo de síndrome de abstinencia, porque las personas en sus actividades lo que están haciendo es descompensando todo su funcionamiento de neurotransmisores. Entonces cuando están en esas actividades los estados de ánimo son como montañas rusas, como si se estuvieran drogando, ¿sí? Entonces apenas cortan la actividad, pues también entran en crisis, ¿sí? Cuando la persona es codependiente y rompe relación con alguien que le hace daño, también entra en un desespero y en una angustia que no sabe qué hacer y como que siente que la única forma de quitarse esas sensaciones volviendo con la persona, así sepamos que después viene los golpes o el maltrato. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, eso es lo que forma una adicción, ¿sí? Con el tiempo, pues obviamente los estragos son grandes, los problemas son grandes, las consecuencias son grandes. Y por lo general, las personas después de que ya están consumiendo y les pasa algo desagradable, como que los deja una pareja, o pierden el año, o sienten el rechazo de personas que antes eran importantes para ellas. Entonces, cada vez que hay como un fracaso, una pérdida en ese sentido, pues como que el refugio es hundirse más en las sustancias, incrementar los consumos. No todas las personas consumen todos los días, date cuenta, ¿sí? Estadísticamente, cuando uno le dicen un adicto, uno se imagina una persona que ya está en la calle desesperada, ¿sí? Un señor que desayuna con un trago doble de aguardiente y le tiembla la mano así. No, sí, eso es un adicto, pero un adicto que ya está en una fase muy crónica de su adicción, pero la mayoría de la gente inclusive tiene periodos de abstinencia, por unos días se calman y vuelven y tienen unos consumos problemáticos. Sí, realmente que eso es otra cosa importante a medir, que tal vez hoy no será, lo haremos de pronto en la siguiente o en una siguiente sesión futura. Explicaremos cómo, digamos, de alguna manera afecta y cómo se caracteriza ya cuando en la enfermedad está. Bueno, entonces ahí en esa dinámica pues es donde juega un rol muy importante la familia, ¿sí? Lo que nosotros en nuestro contexto llamamos la codependencia, esas conductas de los familiares que en vez de alguna manera de ayudar de una manera eficaz a salir estas personas o a que estas personas reaccionen, es muy difícil. A veces no, digamos que lo que hacemos se vuelve como más complicado y como que enreda más las cosas, ¿sí? Digamos, pero eso es un tema que ya se viene tratando en las sesiones anteriores. Los invito a que retomen las charlas desde los pasos y desde las explicaciones de la codependencia. Pero creo que nos está haciendo falta en este espacio explicar un poco cómo es la dinámica de la adicción, ¿sí? ¿En qué consiste el tratamiento? Un tratamiento eficaz consiste primero en que la persona reconozca que no puede seguir consumiendo porque eso le está afectando su vida. Aprender a estar astemia, pero con estar astemia date cuenta que estas características de personalidad no se van a curar solitas. Al contrario, ¿sí? Cuando la persona se desintoxica de la sustancia, estos síntomas se van como a alborotar porque viene muy mal, la persona viene muy maltratada, muy desubicada, muy desadaptada, ¿sí? Entonces realmente lo que hay que aprender es, uno de los aspectos más importantes de la recuperación es aprender a tratar con todos estos temas. ¿Mm? Aprender a subir la autoestima, por ejemplo, ¿sí? Cambiar la baja autoestima por autoaceptación, aprender a tolerar la frustración, aprender a manejar las emociones, no ser dejar de ser tan egocéntricos, eh, tomar decisiones más saludables, aprender a seguir las normas, perderle tanto miedo a la crítica y tomar riesgos más positivos que nos produzcan beneficios, no el riesgo de entrar a la olla y esa sensación de adrenalina y con eso ya pasó el día la persona, no, un riesgo adecuado como presentarse en un concurso, en un puesto, conquistar a alguien, traerse participar de un concurso haciendo un ensayo, alguna cosa que le genere una
ansiedad, una adrenalina, unas ganas, una sensación de estar vivo, pero a través de actividades que a las personas les sirvan y les beneficien, no las circunstancias negativas a las que las lleva el consumo en su día a día. Bueno, entonces el tratamiento consiste precisamente en ajustar todo eso. Por eso es que los tratamientos, digamos que de alguna manera no son una tarea fácil, ni sencilla, ni rápida, ni instantánea, ¿no? Todo eso, lo fácil, instantáneo, rápido y sencillo es el consumo, date cuenta. ¿Sí? La recuperación hay que trabajarla y necesita el compromiso de todos. ¿Mm? Un programa bien serio. ¿Cuál es el tratamiento que necesita una persona? Pues el que de acuerdo a sus circunstancias lo necesita, de acuerdo a su disposición, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su nivel de aceptación y de reconocimiento, de acuerdo a su compromiso. Algunas personas necesitarán hacerlo internado, otras ambulatorias, otras solo con grupos. Bueno, en fin, sí, lo, lo serio es que digamos que lo importante es entender que no es el tratamiento que la persona de alguna manera quiera, sino el que necesita, ¿sí? Porque si es el tratamiento que la persona quisiera, y estamos hablando de un adicto, pues la persona quisiera seguir consumiendo, ¿sí? Porque es que de alguna manera las ganas no se quitan, ¿sí? ¿Sí? O que la persona quisiera que llegara a un tratamiento y le enseñaran a consumir paulatinamente, sí, pero eso no, realmente eso no es posible, eso no se ha demostrado, no se logra. Cuando una persona ya es adicta y pierde el control, pues la única alternativa es que tiene que es parar de consumir y aprender a vivir bien sin consumir. Y lo más difícil es aprender a vivir bien sin consumir, que consiste en trabajar todos estos rasgos de personalidad. Bueno, listo. Por hoy, digamos que pienso que esa información nos aterriza un poquito en lo que estamos enfrentando, los pone a ustedes en conocimiento. Esta charla también le sirve a la persona que consume, las otras también, pienso, ¿sí? Cuando todos vamos para el mismo lado, pues digamos que no deben haber como manejos por aquí, manejos por allá, sino que cuando estamos en contravía es cuando uno va para un lado y uno se quiere recuperar y el otro no. Ahí es cuando las personas van en contravía. Entonces, por hoy, pues espero esta charlita les haya contribuido mucho a su proceso de recuperación. Trabajen estos temas con sus terapeutas, los que están en tratamiento, los que no, pues ahí nos van conociendo desde la página de Fundar. Sepan que hay una institución que les ofrece la ayuda. Para todos entonces les deseo una feliz tarde y nos vemos en la siguiente charla, ¿no? Con el terapeuta que les toque, de pronto conmigo, con la otra doctora, la doctora Alexandra. Bueno, ok, buena tarde para todos.